Muy buenos días, qué gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana informativa aquí en este canal. Saludos especiales a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Varias modalidades para seguir este noticiero y todas sus ediciones. Tenemos 3 grados de temperatura en estos momentos, una mañana muy fría, así que bueno, hay que abrigarse. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas según el pronóstico de Inumet. Y atención porque hay una ola que en esta jornada se va a mantener. Pero decirles que hoy la máxima va a ser de 15 grados en el área metropolitana, la mínima fue de 1, estamos viviendo esos 3 que se notan. Bufanda, gorrito y demás. El cielo estará algo nuboso con nieblas y neblinas y heladas. Para mañana martes 21, 5 y 15 las temperaturas. Irá templándose por lo menos la mínima. Esto es también para el área metropolitana, sin previsiones de lluvias, aunque sí viene algo de lluvia para el miércoles 22. 10 y 16 las temperaturas extremas para el área metropolitana. Decirles que además durante toda esta jornada está vigente una ola de frío que extendió meteorología con temperaturas máximas que van a oscilar entre 13 y 15 grados, mientras que las mínimas se van a ubicar en algunos puntos del país por los debajo de los 6 grados. Cabe destacar que para la emisión de una ola de frío debemos esperar al menos 3 días consecutivos, así dice meteorología, de temperaturas máximas y mínimas, al mismo tiempo que se encuentren por debajo de un umbral determinado climatológicamente, variando según el periodo del año y regiones. Así que por lo menos durante esta jornada está vigente una ola de frío según meteorología. Una situación que además complica para la gente que está fuera de sus hogares con motivo de crecidas de ríos y arroyos. A 14 días de esta última crecida, siguen algunas personas fuera de sus hogares en 7 departamentos. De todos modos, Artigas, Paysandú, Salto y Soriano, cuyos cursos de agua se vieron desbordados por el río Uruguay y el río Negro, si bien continúa descendiendo el cauce, todavía están por encima de la cota de seguridad. La situación más complicada se vive en Paysandú y Salto, donde permanecen 1.867 y en Paysandú y 895 personas desplazadas en esos departamentos. Vamos a seguir de todos modos la situación que viven estas familias que en el caso de que retornen a sus hogares deben comenzar tareas de limpieza. Tenemos muchísimos temas para compartir en esta jornada, una jornada además que está asignada por la marcha del 20 de mayo, convocada por la Asociación, por la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esta vez la marcha, como siempre en Montevideo, parte de Rivera y Jackson, y la consigna es "Ellos saben dónde están". Acá TV Ciudad va a estar transmitiendo la marcha desde las 18:30 con la previa, pero bueno, el punto de partida empiezan a caminar a partir de las 7 de la tarde, acompañados entonces por TV Ciudad. La Suprema Corte de Justicia concluyó la investigación de una jueza denunciada por falta de ética en el uso de las redes sociales por parte del hijo del represor Francisco Macaluso, al que había formalizado y que además murió en las últimas horas en prisión. También vamos a estar hablando de temas de campaña electoral, porque la precandidata Blanca Laura Raffo llamó a su colega Álvaro Delgado para expresarle preocupación por la publicidad de casi 5 minutos que había emitido la campaña de Delgado antes de lo permitido por la Corte Electoral, por la ley vigente que regula la publicidad electoral. Y luego también nos vamos a temas internacionales, pero que tocan también a Argentina, porque el presidente Javier Milei llamó a corrupta a Begoña Gómez, esposa del jefe de gobierno español Pedro Sánchez, en medio de un discurso que hizo en Madrid, y el gobierno de España llamó a consulta a su embajadora en Buenos Aires después de estas declaraciones del presidente Javier Milei. También vamos a estar recibiendo sobre las 8:30 de la mañana a Ignacio Randorea, que integra madres y familiares de personas detenidas desaparecidas, para hablar de qué significa hoy la marcha, por qué esta consigna y cómo van a seguir además adelante a la espera además de nuevos hallazgos
de personas desaparecidas. Esto vamos a estar hablando con varios temas también a las 8:30 de la mañana con Ignacio Errandonea. Y ahora vamos a estar abriendo la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Una circulación que por lo menos en el centro de Montevideo va a estar signada por la Marcha del Silencio, como dijimos que es a las 19 horas, y va a estar cortado desde las 5 de la tarde, 18 de julio, entre Barrio Zamorín y Río Negro, y las intersecciones de Ejido y Aquiles Lanza. A las 6 de la tarde el corte será total en el recorrido desde Jackson, esquina Guayaos en adelante. Y otro corte también que está vigente, Fray Ventos entre Cerrato y Cipriano Miró. El corte se va a extender hasta las 5 de la tarde por trabajo de saneamiento y será hasta el 24 de mayo. Y de circulación hablamos porque un paro sorpresa por 24 horas durante toda esta jornada lo definieron los trabajadores de COPSA. El sindicato impide salir además a los ómnibus ante el impago de salario, situación que se arrastra ya desde hace por lo menos un par de años. La medida, como dijimos, está vigente durante todo el lunes porque los trabajadores denuncian que no se les ha pagado el sueldo de abril pese al acuerdo que habían llevado adelante en el mes pasado, en el mes de abril. Están bloqueando la terminal de Río Branco, punto de salida de gran parte de los ómnibus de COPSA. Así que bueno, quienes están por salir en estos momentos deben saber que está este paro vigente. Y vamos a comenzar el desarrollo informativo y tiene que ver con esta marcha convocada para esta jornada por la Organización de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas. Esto será a partir de las 19 horas en el caso de Montevideo, allí en Rivera y Jackson. Como dijimos, se van a pronunciar como siempre los nombres de las 197 personas desaparecidas por el terrorismo de Estado, y una vez más sus familiares reclamaron respuestas a las autoridades y a las Fuerzas Armadas en una conferencia que hicieron ayer domingo en la tardecita. Todo lo que sucedió, porque sucedió y porque nuestros hijos no están, los uruguayos están desaparecidos, los llevaron presos y se desaparecieron. Y entonces, ¿cómo lo van a dejar así? Así años, hace casi 50 años. Y las Fuerzas Armadas como si nada, como si fueran las dueñas del país. Es una impotencia horrenda con las Fuerzas Armadas. ¿Pero quiénes son las Fuerzas Armadas? Ustedes dicen que el presidente de la República tiene la potestad de demandar esa información. Pero claro, pero es que para eso son los presidentes, con la fuerza que tienen de todos los votantes. Otro de los puntos sobre los que hacían hincapié es justamente sobre las demoras en el avance de la investigación sobre estos restos que fueron hallados el año pasado, que ya se identificaron como una mujer desaparecida. Pero todo eso está hecho y se está haciendo. Está difícil porque los familiares están desparramados por el exterior, pero se está haciendo. Pero ellos saben quién es. Ellos saben. La tuvieron ahí enterrada. Por suerte sabemos que es una marcha con mucha gente y la expectativa es la cantidad de gente que hay, o sea que está en desacuerdo de que sigan existiendo los desaparecidos. Tienen que aparecer los cuerpos, decir dónde están, y entonces ahí, viste, se puede ser. Yo no creo que perdonar es muy difícil, ¿sabes? Pero es un intento de lo que sucedió, pero por lo menos que se reconozca el mal, se reconozca y se digan las verdades. La declaración que realizaron desde Madres y Familiares señalaron que aunque el tiempo corra, no están solos ni solas. Siempre caminaremos con el pueblo sosteniendo la tarea tan grande de no olvidar. El 20 de mayo de 1996 fue la primera vez que realizaron una marcha.
El 20 de mayo de 1996 fue la primera vez que la sociedad uruguaya de forma organizada exigió, con la fuerza que da el silencio, verdad, memoria y justicia. Se eligió esa fecha simbólica en coincidencia con los 20 años de los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wildop, y de la desaparición de Manuel Liberov. La consigna que acompañó aquella movilización reclamaba verdad, memoria y nunca más. La convocatoria partió de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que este lunes 20 invita a participar nuevamente de este reclamo humanitario y colectivo. Será la edición 29 de la Marcha del Silencio, que con el paso de los años se convirtió en la movilización más concurrida de las convocadas por la sociedad civil. Si bien la marcha central se realiza en Montevideo, hay réplicas en todos los departamentos y también en el exterior, donde grupos de uruguayos se manifiestan públicamente reclamando justicia. Ellos saben dónde están, exigimos respuestas. Será la consigna que a partir de las 19 horas recorrerá la avenida 18 de Julio desde el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en Latinoamérica, de Rivera y Jackson, hasta Plaza Cagancha. Allí se romperá el silencio para decir presente, luego de escuchar cada uno de los 197 nombres de las personas detenidas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado que golpeó a Uruguay entre 1968 y 1985. Y hablamos con dos de las nuevas generaciones. Santiago Gutiérrez, hijo de Gutiérrez Ruiz, dijo que detrás de cada desaparecido quedan silenciadas muchas historias de dolor. Por su parte, Beatriz Michelini, nieta de Rafael Michelini, Rafael Michelini, el sistema político tiene una deuda con los familiares. Es muy difícil pasar la página si vos estás duelando un cuerpo que no está y que no sabes lo que pasó y que no tenés forma como de explicarle. Santiago y yo tenemos la posibilidad y tenemos el privilegio de saber lo que pasó con nuestros abuelos y con nuestras familias en ese momento. Sabemos que a mi abuelo le pegaron un tiro, lo torturaron, sabemos dónde apareció. La familia de Julio Castro, por ejemplo, siempre creyó o sea, la familia no, la sociedad entera creyó que lo habían matado un mal golpe en el patrullero y en realidad apareció con un tiro en la cabeza. Entonces, eso también es parte de la memoria, eso también es parte de la verdad que pueda derivar en la justicia. El nieto del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, Santiago Gutiérrez, enfatizó que toda la sociedad uruguaya fue afectada y generó heridas que siguen hasta hoy. En Uruguay se decía qué se podía leer, qué se podía escuchar, palabras que no se podían decir, se clasificaba a los ciudadanos A, B, C, D, O, según sus ideas. En Uruguay nos quisieron decir qué se podía pensar y qué estaba prohibido pensar. Había personas prohibidas. Y todo eso no es que nos lo olvidamos, porque obviamente lo más importante y fundamental es que hay uruguayos que no volvieron nunca a su casa. Pero tenemos que de alguna forma entender que esto le pasó al Uruguay entero porque rompió a la sociedad y le generó heridas que siguen hasta hoy. Porque si no, no seguiríamos hablando de esto. No seguimos hablando porque tenemos un berrinche. Seguimos hablando porque sigue pesando y porque hay heridas que están abiertas. A las 11 de la mañana en la Plaza Manuel Liberov, usuarios del policlínico que lleva su nombre van a recolocar una placa en su memoria. Por la tarde, en la sala de espera del policlínico de la calle Prando, a 2 cuadras de Camino Carrasco, se va a colocar también un cuadro realizado por Gabriel de León, que formó parte de la exhibición sobre los detenidos desaparecidos que estuvo además en el Museo de Juan Manuel Blanes. Tema que además adelantamos en titulares desde el primer procesamiento por crímenes del terrorismo de Estado en 2002 hasta el presente. Son 101 los militares, policías y civiles que recibieron algún tipo de condena. El primero en recibir una condena por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado fue el político colorado Juan Carlos Blanco, canciller durante la dictadura de Juan María Bordaberry, por su participación necesaria en el secuestro de la maestra Elena Quinteros desde la Embajada de Venezuela en Uruguay en el año 1976. El último en recibir un fallo en su contra fue el médico Dardo Ivo Morales, por participar de las torturas al médico de San Javier, Vladimir Roslik, que en 1984 fue la última víctima mortal de
de la dictadura. De acuerdo con el registro del Observatorio Luz Ibarburu, la primera denuncia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado se radicó en 1975 y la última en 2023. Hasta el momento son 101 los procesados por secuestros, violaciones, desapariciones, apropiaciones, torturas y homicidios, de los cuales 77 siguen con vida y la mayoría cumple prisión efectiva o domiciliaria. Otros 24 murieron antes de que completaran la condena, el último de ellos el ex militar Francisco Macaluso, este jueves 16, sumándose a una lista en la que también figuran el propio Juan Carlos Blanco, Juan María Bordaberry, Gregorio Álvarez y José Gabazo. Y justamente Francisco Macaluso, que fue mencionado recién en esta nota antes, fue el último de los represores fallecidos el pasado jueves. Logró abrirle un sumario por falta de ética a la jueza María Merlo, que lo había formalizado. Investigación que, según las fuentes consultadas por MBD Noticias, ya culminó. En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia informará si archiva el trámite o aplica sanciones. El ex militar Francisco Macaluso fue condenado en junio de 2023 a 12 años y medio de penitenciaría como coautor de reiterados delitos de privación de libertad, muy especialmente agravados, en reiteración real con reiterados delitos de tortura cometidos contra 20 militantes de la Unión de Juventudes Comunistas del Uruguay. El caso estuvo a cargo del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Percivale y la jueza de la causa fue María Merlo, quien actualmente se encuentra sumariada por la Suprema Corte de Justicia. Fue denunciada por Pablo Macaluso, hijo del ex militar, en noviembre de 2023, tras investigar a la jueza y a su familia. La acusó de actuar con imparcialidad y falta de ética porque en sus redes sociales quedaría en evidencia su tendencia política y filosófica por alusiones a favor del expresidente José Mujica o el senador Óscar Andrade. Sobre magistradas y magistrados rige un código de conducta especial sobre uso de redes sociales y la familia del represor sostiene que Merlo habría actuado por motivos políticos y no jurídicos. Durante el juicio fueron escuchadas 8 víctimas que declararon los aberrantes sufrimientos que padecieron en el batallón de San José, remarcó por su parte la abogada de las víctimas Fiorella Garbarino, integrante del observatorio Luz Ibarburu. Fuentes del caso explicaron a MBD Noticias que tanto la jueza como la familia de Macaluso ya comparecieron en el sumario, restando ahora que la división jurídica eleve su informe a la Suprema Corte, que podría expedirse en los próximos días. El sumario fue definido por la Asociación de Magistrados del Uruguay como acoso personal y familiar, expresando preocupación porque derivó de la investigación de la vida privada de una jueza y la de su familia, hijo, hermano, sobrina y madre fallecida por parte de familiares de una persona condenada por delitos cometidos en la dictadura. Y nos vamos al contacto rápidamente con nuestra compañera Juliana Perdomo, que se encuentra en la explanada de la Universidad de la República. Juliana, ¿qué novedades? Buenos días, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. Estamos apostados aquí porque la Federación de Estudiantes Universitarios está realizando por 4º año consecutivo el Amanecer de la Memoria. En minutos van a estar haciendo entrega de una placa, un reconocimiento a familiares de detenidos desaparecidos en el marco de este 20 de mayo y en la previa de la histórica Marcha del Silencio que se va a realizar esta tarde a las 19 horas bajo la consigna Nunca más terrorismo de Estado. Más temprano les contamos que sobre las 6:30 de la mañana llegaron los estudiantes a congregarse aquí para hacer una vigilia al amanecer y cuando se puso el sol alzaron sus carteles recordando y manteniendo presentes a los detenidos desaparecidos y desde ese entonces, desde las 6:30 a esta hora, se está nombrando uno por uno a los 197 familiares. A esta hora se está haciendo presente Elena Zaffaroni en este escenario que se está realizando aquí y más tarde se le va a hacer entrega de este reconocimiento. Nosotros volvemos en minuto con la palabra de los estudiantes para seguirles ampliando la información. Muchísimas gracias, Juliana. Qué amanecer allí en la explanada de la Universidad de la República. Vamos a seguir en tema porque la docente en Historia, Carla Larrobla, explicó cuáles son los principales desafíos de enseñar el pasado reciente. Remarcó además que la desaparición de la categoría terrorismo de Estado de los programas de 4º año de secundaria que llevó a cabo el CODICEN genera el riesgo de ser negacionista.
Cuando uno abre como las puertas de la memoria en su clase de historia, aparecen todo tipo de memorias, ¿no? Entonces, en realidad, ahí el profesor lo que puede hacer es como orientar o traer a la historia para que ordene alguna de las memorias, que esa puede ser una de las dificultades, porque esas memorias pueden entrar en disputa en el propio escenario del aula. La docente también se refirió a los cambios en el programa de cuarto de historia que retiraron la palabra terrorismo de Estado del programa. Recordar siempre la libertad de cátedra de los docentes, de poder darle los enfoques a los temas de la manera que entiendan más pertinente para sus estudiantes. Pero lo que llama la atención, digamos, es la desaparición de algunas categorías como la de terrorismo de Estado, ¿no? Porque es una categoría construida desde las ciencias sociales, como te decía antes, para explicar, para dar cuenta de un fenómeno que se circunscribe a un periodo concreto histórico, que es el de la dictadura. Entonces, la desaparición de esa categoría, bueno, habla, o sea, el riesgo que se corre o el borde en el que se puede estar cuando una categoría de ese tipo desaparece, sin una explicación o sin una postura académica contundente que respalde que no se utilice más esa categoría, es caer como en el negacionismo, ¿no? En negar que algo parecido al terrorismo de Estado ocurrió en nuestro país, cuando es una de las características principales de ese periodo. Y hubo mucha actividad este fin de semana con motivo de la Batalla de las Piedras, un nuevo aniversario que se celebró justamente en esa localidad canaria. Y allí habló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se refirió a su preocupación por el cierre de las fábricas nacionales de cerveza. Dijo que el ministro de Trabajo está a cargo de las negociaciones con la empresa y los trabajadores. Es una preocupación grande por la cantidad de gente que trabaja, por el lugar donde está ubicado. En Minas afectaría mucho esta pérdida. No es un tema nuevo, pero nos toca en este gobierno. Así que estamos dialogando con la gerencia de la empresa, con los trabajadores, y vamos a hacer todos los esfuerzos por parte nuestra. Me imagino que también la gente del sindicato para que continúe abierto. Estamos en tratativas. Por ahora es el ministro de Trabajo quien está representando al gobierno. Luego de estas declaraciones se expresó el presidente de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida. Dijo que además se está en una huelga activa en defensa de las fuentes de trabajo. A su vez explicó que hasta el momento no tienen reuniones fijadas por el Ministerio de Trabajo, cuando el martes el Poder Ejecutivo sí va a recibir a la Cámara de Industrias por este tema en particular y por la falta de competitividad general en el sector. Y también sobre la aprobación del proyecto de ley de medios que ocurrió en el Senado en la semana que pasó, se expresó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el expresidente José Mujica. Lacalle dijo que esperará que el Parlamento complete el trámite antes de informar si usará el poder de veto o no. Y Mujica sostuvo que no le gusta que los presidentes utilicen esta herramienta. No está fijo todavía, ¿no? Falta que pase vuelva a la Cámara. Después que pase eso, vienen, me preguntan y yo les comento. ¿Es posible que esté arriba de la mesa el veto? Me remito a la primera pregunta tuya. La verdad que no me metí en el tema ni nada, y si le hablo de talenteo, sé que hay bastante batuque, nada más, bastante ruido, pero espero que se supere. Mujica inició su tratamiento de salud. El presidente no tenga que dedicarse a poner el veto. Soy enemigo del veto. Puede solucionarse antes de llegar a ese punto. Porque con todos los defectos que puede tener, la cosa más democrática que hay acá es el Parlamento. Porque está elegido por voto directo. Entonces que el presidente le enmiende la plana al Parlamento no me gusta. Y la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, se expresó sobre los dichos del presidente de la República sobre los avances en materia de seguridad. Cose lamentó que durante la actual administración se hayan alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos. Tenemos más de 42.000 denuncias por violencia basada en género, más de 8.000 casos de maltrato y abuso infantil y adolescente, y bueno, y más de 380 homicidios el año pasado, el 2023, ¿verdad? Pero acá
creo que lo que tenemos que plantear, que es lo que estamos haciendo en el Plan País, es una estrategia, primero una estrategia, tener un rumbo. Y bueno, estamos planteando una estrategia que actúa en 3 campos de manera simultánea. Disminuir la violencia, disminuir la desigualdad y aumentar la convivencia, que eso se traduce en medidas concretas, ¿verdad? ¿Cómo ve lo de Fábricas Nacionales de Cerveza? ¿Ve una posible solución? ¿Por dónde tendría que ir? Sí, lo lamentable es llegar a este punto, ¿verdad? Porque cuando se llega a este punto, ¿verdad? Que 150 familias pasan a estar en una situación de alta inseguridad. El trabajo es uno de los temas que tiene que ver con la inseguridad, ya que hablábamos de medidas convergentes. Nosotros tenemos que llevar adelante una política desde ya de ampliación de la matriz productiva y desde ya de estímulo a la industria nacional. Seguramente si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados, o sea que hay que empezar a hacer cosas diferentes. También habló, pero sobre otros temas, la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo que le preocupó la pauta publicitaria contratada por su colega Álvaro Delgado y que llamó para decírselo. Bueno, a mí me preocupó el spot de Álvaro y yo lo llamé, tenemos muy buena relación, lo llamé, se lo planteé y él lo que me dijo es que él y su equipo van a explicar por qué consideran que el spot fue correcto. Nosotros no estamos haciendo televisión, en nuestro sector creemos en una manera diferente de comunicarnos con la gente, más en el cara a cara, en el mano a mano, en ir a los lugares, en conversar, una manera más moderna de vincularlos. Así que cada uno pone su camino de comunicación y los uruguayos en definitiva son los que evalúan qué es lo que sucede. ¿Está bien el llamado de atención que hizo el Frente Amplio entonces? Yo creo que eso se lo tienen que preguntar a Álvaro y a su equipo. Yo ya charlé con él, ellos consideran que eso estuvo dentro de la norma, nosotros elegimos otro camino, no estamos haciendo televisión, estamos haciendo contacto directo con la gente, estamos comunicándonos a través de las redes sociales, parece vínculo directo. La gente quiere que le charles de manera directa, que los mires a los ojos y que escuches sus problemas y les des soluciones. Y sobre este tema también habló Álvaro Delgado, quien dijo que no fue una publicidad contratada, sino que fue una invitación a conocer lo que hizo esta administración y descargar el programa de gobierno. Consultado por la denuncia ante la Corte Electoral que realizó el Frente Amplio sobre lo que el spot no dice, Delgado dijo que por ahora no piensa incorporar a Fernando Pereira como asesor. Estoy convencido que no viola ninguna norma, es un video que lo pueden descargar en YouTube para que la gente lo pueda evaluar. Es un video donde concentramos, tuvimos solo 2 días al aire, 2 días, y creo que fueron 2 salidas cada día, solo podíamos haberlo dividido en 10 piezas, preferimos hacerlo en una porque era mucha la información, que era cómo se despilfarró la plata antes el gobierno anterior y pusimos regasificadores y algunos otros ejemplos como el horno de Paysandú, cómo se hizo un primer piso de transformaciones en este gobierno y a pesar de la crisis se bajó el desempleo, se aumentó los puestos de trabajo, se aumentaron las camas de CTI, se trabajó en descentralización, se trabajó en asentamientos, tenemos el ingreso promedio más alto de los últimos 50 años, se bajó la inflación, o sea, era una serie de datos que son reales, concretos y reales. Y la verdad, no es un relato. Pereira dijo que usted en el video debería hablar también del aumento de la pobreza infantil, de los homicidios que se registran cada día, del aumento de la gente pobre en la pandemia y tras la pandemia, que esas eran verdades incómodas, decía Pereira ayer cuando presentó la denuncia. La verdad que no tengo dentro de mis asesores de campaña a Fernando Pereira, no pienso tenerlo por el momento. Y por supuesto que la respuesta no se hizo esperar por parte de Fernando Pereira, quien dijo que la ironía de Delgado sobre él no era parte de sus asesores y que le permite recordar que el equipo del ex subsecretario de la presidencia está liderado por uno de los responsables de la destrucción de documentación pública que debió ser presentada al Parlamento Nacional en alusión a Roberto Lafluf. En este sentido, Pereira dijo que si Delgado fuera más modesto y lo escuchara como parte de los diálogos imprescindibles del sistema político, tendría otra prudencia a la hora de violentar normativas electorales. En esta misma línea dijo que con la misma modestia y algo de sentido de responsabilidad, su partido podría ser más respetuoso de los ámbitos parlamentarios que fueron avasallados para imponer una ley de medios regresiva.
Y la senadora chilena Isabel Allende participó este domingo del lanzamiento del Centro de Ideas Rosa Luxemburgo, organización que se presenta como un espacio de encuentro, generación de ideas y propuestas sobre dimensiones claves para el desarrollo. Allende habló de la desigualdad en América Latina y también de la desigualdad, de la necesidad de desarrollo de una sociedad que recupere los ideales de comunidad que ha perdido pie con el desarrollo del modelo liberal. Pero además, por lo menos en el caso nuestro de Chile, es bien claro que estamos viviendo más una situación bastante compleja, porque tenemos un sistema político que ha ido generando una cantidad de representación en el Parlamento. La Cámara de Diputados son bicamerales, tenemos Cámara de Diputados y Senado. En la Cámara de Diputados tenemos 20 partidos presentes y hay 10 más en formación. Ustedes se pueden imaginar que no existe ningún gobierno que pueda ser eficiente si tiene que entenderse con 20 o 25 partidos. Y a mi juicio se está provocando algo que yo podría llamar la degradación de la política. ¿Por qué? Porque ese gobierno, que además estamos en minoría, tanto en el Senado como en la Cámara, está obligado a entenderse con los parlamentarios, uno a uno. Y eso, por supuesto, a mi modo de ver, es una degradación. Y en ese modelo más extremo neoliberal que hemos tenido por muchos años, y que dejarlo atrás parcialmente, por lo menos, ha sido, como dije, un tránsito bastante difícil. También ha generado, ha acentuado un individualismo brutal. Entonces, hemos ido perdiendo un sentido más colectivo, de comunidad, de compartir, de entender que tal vez juntos es más posible hacer frente a los tremendos desafíos de hoy. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a volver con la entrevista con Ignacio Errandonea, pero más temas también para compartir con ustedes. No se vayan. Como dijimos, mayo mes de la memoria, y este es un día sumamente especial por esta marcha que se realiza en todo el territorio nacional. No sé dónde no se realiza, pero bueno, esto lo vamos a estar hablando sobre su significado y sobre todo qué viene a partir de ahora o qué se espera con Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Gracias, Ignacio, por estar acá esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos. Siempre la consigna, me imagino que es todo un desafío, ¿no? Y en este caso, esta fue como bien al hueso. Ellos saben dónde están. ¿Qué esperás? ¿Cómo llegan a esta marcha? Bueno, llegamos con la ansiedad de que el 6 de junio pasado se hallaron los restos de una compañera desaparecida en el batallón 14 y al día de hoy no la hemos podido identificar. Hemos descubierto una nueva fase de lo que es la desaparición forzada, ¿no? Porque hasta ahora habíamos tenido la posibilidad de identificar rápidamente los restos. Esta es una nueva forma de tortura para todos nosotros, pero cuando digo nosotros es para toda la sociedad. El hecho de encontrar los restos de una compañera que sabemos que tenía desaparecida por su muerte, por cómo murió y porque estaba enterrada en un predio militar. Y que no podamos llegar a identificarla. Estoy convencido que la vamos a identificar, pero pasar un año. Cuando sabemos que las Fuerzas Armadas fueron ellos que la hicieron, que la mataron, que la torturaron, la mataron y la enterraron en el 14. Que no digan quién es realmente prueba de la barbarie que tienen acá dentro las Fuerzas Armadas, porque es inconcebible. Yo siempre me pregunto, ¿por qué a 50 años nos siguen negando la información de dónde están nuestros familiares? Sabemos que las Fuerzas Armadas documentan todo, sabemos que existen archivos en las Fuerzas Armadas y se niegan a abrirlos. ¿Cuándo van a tener el coraje de entregarlos? Porque esto es pura cobardía.
todo el sistema militar actual es cobarde frente a todo lo que sucedió durante la dictadura. No enfrentan los crímenes que cometieron, los pretenden negar. Ustedes apuntaron directamente contra el presidente de la República en la declaración que hicieron ayer. Apuntamos directamente contra el mando de las Fuerzas Armadas, y lo decimos, no es de hoy, es de siempre, lo venimos reclamando que debe haber una orden, porque es la máxima autoridad, el presidente y el ministro de Defensa son la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y debe haber una orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información. Eso no, desde la salida de la dictadura, esta parte no ha existido. ¿Será por miedo de que no hagan caso? No lo sé. Ahora, sí, si nuestros gobernantes tienen miedo de que no le hagan caso, debemos reconocer que no podemos hablar de que vivimos en un sistema democrático, ¿no? No nos pueden mentir. Es un tema mucho más grave y que como sociedad tenemos que resolverlo. ¿Y cómo ha sido el vínculo con este gobierno en este tema? En este tema tuvimos 2 entrevistas con el presidente y posteriormente quedó de respondernos, nunca más nos respondió. Con el Ministerio de Defensa hemos tenido vínculo un poco más estrecho porque, bueno, por las solicitudes de acceso a la información, etcétera. Con el nuevo ministro de Defensa, cuando asumió, como estaba preocupado por la lentitud en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, le explicamos todo el tema. Le explicamos todo lo que está pasando en el batallón lo del armamento del ejército, que está detenida la ahí, búsqueda. al costado del 13, que está detenida la búsqueda, y ahí tuvo una actitud que tenemos que reconocerla, que fue más activa. Es más, a pesar de, bueno, hace 2 años que están detenidas las cosas, ahora se va a crear se va a conformar un acuerdo tripartito, o sea, Institución Nacional de Derechos Humanos, UTE y Ministerio de Defensa, para cambiar los cables del lugar y poder continuar la excavación. Esperemos que no demoren 2 años más, como hasta ahora, porque para ponerse de acuerdo demoraron 2 años, pasar los trabajos, no sé, pero tengo que reconocer que, bueno, este ministro a raíz de que nos entrevistamos con él, entró a gestionar esto. Yo te pregunto, porque ayer en la declaración hablaban de campo de disputa de la verdad y también de rédito electoral, que no sea rédito electoral el tema de la memoria. Sin embargo, por lo que yo he observado, no está el tema dentro de las precandidaturas que está hoy en carrera. No está, no, es verdad. Vamos a ver qué pasa cuando comience la campaña electoral. Desde Madre y Familiares tenemos planteado pedirle entrevista a los candidatos, una vez que sean electos, a los candidatos de los partidos democráticos, ¿no? Vamos a entender. ¿Qué quiere decir a Cabildo o no? Cabildo Abierto es un partido militar. Manini Río, a ser candidato, fue comandante en jefe, tenía todas las posibilidades de proporcionar información, no lo hizo. Entonces, digamos, no vamos a ir a golpear una puerta a perder, digamos, francamente, a perder el tiempo. ¿Ah? Eso por un lado. Cuando hablamos de réditos electorales, es que hay una disputa, por ejemplo, digo, o sea, ¿quién es el más bueno? ¿Quién proporcionó más información? Había una ley para acceder a los archivos que la votó el Frente Amplio, que fue un saludo a la bandera porque no le dieron plata. Ahora, este nuevo gobierno, ¿qué hace? Exactamente lo mismo. Una nueva ley para que los archivos sean públicos y el ministro García salió que él era el más cristalino, que era el que más información había proporcionado, un montón de cosas, y no es verdad.
quiere hacer público los archivos que conocemos, que ya conocemos. Es más, que la universidad y la Institución Nacional de Derechos Humanos en conjunto están poniendo a disposición de la ciudadanía para consultarlo. Ahora, aprueban una ley sin presupuesto y como hay que cumplir con la ley de acceso a la información y de protección de datos personales, hay que poner gente a trabajar, porque los archivos, quien los conoce sabe perfectamente que ahí hay de todo, información personal de un montón de gente. Entonces, para poderlos hacer accesibles, hay que poner gente a trabajar. Ahora, si no le dan presupuesto, es un saludo a la bandera. Es decir, yo soy el más bueno. Entonces salimos, cacareamos en la opinión pública que yo proporcioné esto, que yo hice esto otro, pero en realidad no hicieron nada, porque, reitero, el ministro no se comprometió en ningún momento a buscar información, no la ha buscado, él lo único que se comprometió... ¿Y ustedes saben que hay? Sabemos y le mostramos, hicimos solicitudes de acceso a la información en la cual le decimos, acá hay un documento que dice que esto existe, quiero esto. No lo tenemos. Claro. Ignacio, ¿y qué rol cumplen las nuevas generaciones en esto de llevar adelante la memoria? Digo, y cómo también ustedes hacen ese traspaso de posta y cómo se va multiplicando. Y bueno, se produce a todos los niveles, charlas que nos invitan los jóvenes estudiantes que hacen tesis en la universidad, trabajos que nos piden entrevistas, en secundaria pasa lo mismo, y bueno, y eso se va multiplicando entre ellos mismos. Hay muchos colectivos jóvenes que se preocupan por el tema, gremios estudiantiles, entonces que nos llaman, nos piden que les expliquemos, ellos se documentan, se producen diálogos realmente interesantes. ¿Nunca pensaste llegar a esto de, o pensaron desde Madres y Familiares, a tener que pasar la posta porque no hay respuesta? No, cuesta pensarlo, porque es todos los días, pero como digamos, ya lo vivimos, porque en definitiva yo recuerdo cuando yo entré en Madres y Familiares, las que hablaban y que tenían el rol preponderante eran las viejas, y que nos fuimos renovando, y bueno, y ahora seguimos, porque este es un tema que no va a terminar. Recuerdo cuando Mujica dijo, esto se termina cuando nos muramos todos. No es así. Yo creo que el ejemplo más claro es España, ¿no? Que hoy día siguen buscando los desaparecidos de la Guerra Civil Española. O sea, hay una deuda del Estado con toda la sociedad que no pasa por generaciones, es con toda la sociedad. Y cuando la gente cuando uno se va enterando de lo que pasó y de esa deuda, un montón de gente la toma como propia. Y vemos lo que es la marcha hoy. Antes eran todos la mayoría en pelo blanco, hoy no, hoy la mayoría son jóvenes. Ignacio Randoni, ha sido un placer tenerte acá esta mañana y bueno, marcha multitudinaria acá y en el interior del país. Gracias. Muchas gracias y esperemos darnos ese abrazo que nos damos todos los 20 de mayo hoy en todo el país y en el exterior también. Gracias. Gracias. Nosotros ahora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que también está en este tema con otras generaciones. Juliana, bienvenida.
Gracias, Pilar. Volvemos desde aquí, desde la explanada de la Universidad de la República, porque la Federación de Estudiantes acaba de hacer entrega del reconocimiento a Javier Tassino, debí decir, y a su nieta, en representación de la Asociación de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, después de realizar por cuarto año consecutivo el Amanecer de la Memoria. Y me acompaña aquí a mi lado Amira Fagundes, integrante de la mesa ejecutiva de la FEU. Muchas gracias por estos minutos. Amira, ¿qué significa para ustedes los jóvenes liderar esta causa, esta lucha? Recién lo destacaba Javier Tassino. Bueno, para nosotras significa reafirmar nuestro compromiso por la verdad y la justicia, y no solo como un acto simbólico, sino en la militancia cotidiana de acompañar a madres y familiares en la organización de cada marcha, en el poder de alguna forma transmitir a todas las y los jóvenes estudiantes de nuestra universidad los hechos que pasaron durante el terrorismo de Estado. Entonces es una actividad muy importante la que hacemos hoy, esta actividad del amanecer, y hoy agregamos un distintivo que fue reconocer también a familiares por su compromiso consecuente, por su entrega cotidiana, para que realmente nuestro país, nuestra ciudadanía obtenga respuestas, que sabemos que las hay, pero que hay muchos discursos también de negacionismo, de odio, que niegan el terrorismo de Estado. Entonces también un poco eso, de poner sobre la mesa que la juventud uruguaya está comprometida con la causa de madres y familiares. Recién te veíamos muy emocionada con las palabras de Tassino. ¿Qué se espera para la convocatoria de hoy, de esta nueva Marcha del Silencio? Bueno, lo decía un poco él, hoy se espera que en muchas ciudades del país compañeras de todos los rincones se movilicen. Y es una de las actividades más importantes del año, es la marcha que más uruguayas y uruguayos convocan a movilizarse o a generar acciones colectivas en cada barrio, en cada esquina. Entonces, este 20 de mayo significa también no solamente recordar a cada una de nuestras desaparecidas, sus historias, por qué luchaban, sino que, como decía también Tassino, de seguir exigiendo respuestas al Estado y seguir luchando para que se sepa realmente dónde están cada una y cada uno de los desaparecidos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Pilar, tenían la palabra de la representante de la mesa ejecutiva de la FEU a propósito de este tema, así que nosotros seguiremos informando, no solo en esta edición, sino en las próximas, en este marco del 20 de mayo. Y de último momento, Irán confirmó este lunes la muerte del presidente Ebrahim Raisi y del ministro de Relaciones Exteriores en un accidente de helicóptero, y ya se ha puesto en marcha el proceso de sucesión presidencial. Muere el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero, según medios estatales. También ha fallecido el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Según la televisión estatal y la agencia oficial de IRNA, el suceso ha tenido lugar en una zona montañosa del noroeste del país. En la aeronave viajaban también el gobernador de Azerbaiyán Oriental y el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, además de un número indeterminado de miembros de la tripulación. La agencia IRNA informó de que tras el fallecimiento del mandatario se ha convocado una reunión urgente del gabinete que presidirá el vicepresidente primero de Irán, Mohber, quien debería asumir la presidencia según la constitución iraní. El helicóptero en el que viajaba Raisi desapareció el domingo cuando regresaba de la ciudad de Tabriz junto con otros dos aparatos que llegaron a su destino sin problemas, y los medios oficiales iraníes informaron que había sufrido un aterrizaje forzoso sin explicar las causas. Tras la pérdida del contacto se puso en marcha un amplio dispositivo con al menos 65 equipos de rescate, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla en la zona montañosa donde se ha producido el incidente. Raisi había inaugurado este domingo una presa junto con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales tras años de tensiones.
El mandatario ultraconservador llegó al poder en 2021 tras imponerse en las elecciones presidenciales con la participación más baja en la historia de la República Islámica y era uno de los favoritos para suceder a Yemeni. Durante su gobierno se ha intensificado la represión contra activistas, mujeres y críticos con el régimen. Llegamos hasta aquí con esta primera edición de MB Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito con las primeras noticias a las 8. Recuerden que a las 18:30 comienza la transmisión de TV Ciudad sobre esta marcha del 20 de mayo aquí en Montevideo. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.